vamos a compartir la tercera parte de la iglesia presente. Una de las preguntas que nosotros como hijos nos tiene que ocupar para tener los resultados que espera Dios es respecto a qué es nuestra fortaleza. ¿Cuál es la fuerza que te sostiene? ¿Cuál es la fuerza que me sostiene? ¿Cuál es la autoridad de tu vida? ¿Cuál es la autoridad sobre tu vida, sobre la mía? ¿Qué es lo que nos va a sostener para que tu fuerza y la mía no se corrompa y se desgaste con el paso de los años? Y por favor les pido así para empezar livianito, que no empecemos con la respuesta en automático. El Señor es mi fuerza, es mi fortaleza, en Él confío. Hermanos, porque cuando algo, sabemos bien que cuando algo se sale fuera de programa, la vida se desmorona. ¿Dónde está Dios? ¿No era, dijiste hace 2 semanas atrás que Él era tu fuerza? No, dijiste, Él es mi fortaleza. Y le agregamos al salmo y el proverbio, y no seré conmovido en mi morada, ya la sabemos entera. Pero cuando lo pagas, me ha desamparado, Señor. ¿Para qué estamos congregados hoy? Para que esto que acabo de decir y por lo que nos acabamos de reír no nos suceda. ¿Para qué nos ponen vacunas como cuando somos niños? Para que no nos suceda lo que ha matado en siglos pasados un montón de chicos. ¿Y usted qué postura tiene? Vacuna. Así ya para que no, ¿qué será lo que opina? Vacuna. Yo conocí mucha gente afectada por polio en Argentina. Gente que toda su vida tuvo que estar con muleta, con trípode, con silla de rueda, porque vivían en lugares donde no tuvieron acceso a las vacunas. Entonces yo conocí gente lisiada porque le dio polio. Entonces yo sí creo que la vacuna sirve, no todas, pero las vacunas bien comprobadas sirven. Entonces les decía que estamos aquí para que esto no suceda, para que esto sea una vacuna. El Evangelio tiene un mecanismo. ¿Cuántos saben que hay cosas que tienen un mecanismo? Que funciona en base a entendimiento. No hay funcionamiento efectivo de las cosas referentes al Evangelio si no se entiende el cómo. Aún la fe necesita ser practicada bajo diseño. Porque si no, como ustedes saben, se termina creyendo en cualquier cosa. ¿Cuántos saben que la Escritura dice, la Biblia dice que a cada uno de nosotros, a cada uno de todos los hombres, nos fue dada una medida de fe? Bueno, tú puedes utilizar esa fe que te fue dada para creer en la tercera reencarnación de los rinocerontes del Himalaya y tu impacto vital, o creer en Cristo Jesús. La misma fe. Que te vaya a funcionar la otra es una cosa, que te funcione esta es otra completamente diferente. La gente puede creer en un brujo que le pasa unos árboles y le escupe la cara y algo va a suceder, porque la fe que el Señor nos dio, aunque mal utilizada, funciona. Claro, después, lo que suceda después de esto y lo que viene para atrás es otra cosa completamente diferente. Pero hermanos, a todos nosotros nos ha sido dada una medida de fe. Nosotros necesitamos tener entendimiento efectivo de cómo funciona el Evangelio para que nos funcione bien. Para eso tenemos aulas magnas en nuestras congregaciones. Nosotros no venimos acá para emocionarnos, acá no venimos primariamente para llorar, acá no venimos acá para que, bueno, un día un toque, y creo en orar por las personas, creo que lo que nosotros venimos es para tener en nuestra vida una construcción que nos dé una naturaleza estable. Por eso el diseño que el Señor hizo, el diseño perfeccionador de la iglesia, tiene apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Para qué tiene eso? Apóstoles para ver el diseño celestial. Profeta para corroborar todo lo que han visto los apóstoles y afirmar la visión de lo eterno de Dios. Evangelista para comunicar las buenas nuevas a quienes no lo conocen. Pastores para apacentar y alimentar a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Y maestros para enseñar y repetir hasta que se entienda y haya resultado. ¿Le quedó claro? Después me lo explican a mí porque...
¿quiénes quisiéramos tener una vida débil en lo espiritual? Pregunto. Entonces nos tenemos que someter a este tipo de cosas. La fuerza de Dios en un creyente depende de su entendimiento de la autoridad de Dios. Señor, tú eres mi fuerza, dijimos al principio. ¿Cómo esa fuerza funciona? Yo tengo un pariente que no entiende la electricidad. Ni aún haciéndole un dibujito entiende la electricidad. No hay forma, no hay forma. La electricidad tiene un diseño, la electricidad tiene una forma, y cuando tú entiendes la mecánica, cuando tú entiendes el procedimiento, te dejan de suceder cosas que a toda la demás gente le funcionan. Hace un tiempo me llamó una persona que había instalado un timbre en un condominio. El señor se dedicaba a barrer el condominio, o sea, no era eléctrico. Me dice, cada vez que yo hago así, saltan chispas de adentro. Ajá. Le dije, del power supply venían 2 cablecitos, ¿sí? Y vos los uniste acá adentro, ¿sí? Me dice. Dice, cada vez que aprieto salen chispas, la gente está, dice, no, y el timbre no anda, nunca anduvo. Le dije, lamento decirte que por ahí no es. Básico. Cada vez que el hombre presionaba el timbre, hacía un cortocircuito y saltaban chispas por todos lados. La electricidad tiene una mecánica y la persona que se dedica a la electricidad necesita saber cómo funciona. Nosotros, si nos vamos a dedicar al evangelio, tenemos que saber cómo funciona. Porque si no, después decimos, fui a la iglesia 40 años y miren cómo estoy. Es que nunca nos dedicamos a entender cómo funciona el evangelio. Yo puedo ir a la universidad de medicina y pararme todos los días afuera esperando que un día salga alguien y me dé un título de médico. Nunca va a suceder si yo no me, escucha esta palabra por favor que es bíblica, me someto a todo lo que requiere una universidad. Pero claro, nosotros venimos acá y como percibimos el amor de Dios, sabemos que el Señor nos ama, sabemos que somos hijos. ¿Cuántos saben que hay hijos? Bueno, ¿sabe que usted que hay hijos malcriados también? ¿Nunca vio en un supermercado? Bueno, hay hijos y también los hijos malcriados. Entonces, el Señor tiene hijos y el Señor también tiene hijos malcriados. El hijo malcriado es el que no quiere someterse a la autoridad de su padre. Voy a volver a repetir para ir un poquito más fuerte en el tema. La fuerza de Dios, la fortaleza de Dios en un creyente depende de su entendimiento de la autoridad de Dios. Si nosotros no logramos ver a Dios como nuestra autoridad, vamos a terminar toda la vida cantando aquella famosa canción, porque soy amigo de Dios. Para ser amigo de alguien como Dios, lo primero que tienes que reconocer es la autoridad de Dios. Así como hemos dicho muchas veces, Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios, voy a decir en esta mañana, Dios no tiene autoridad, Dios es autoridad. Pregunté hace un rato quiénes querían vivir vidas débiles y quiénes vivir vidas fortalecidas. Quiero decirte que los creyentes se fortalecen al comprender los daños del pecado. ¿Y por qué? Porque el hombre fue creado por Dios y ese hombre no pudo completar el proyecto asignado en el Edén. El primer Adán fue creado para llenar la tierra como el gran Edén, como la asignación mayor de Dios para con el hombre. La gran comisión de Dios para Adán no fue predicar el evangelio. La gran comisión de Dios para Adán fue expandir los límites del Edén y llenar la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos y vemos la historia, entendemos y vemos los resultados, entonces nosotros deberíamos convenir que el pecado debe ser visto como una manifestación de violencia contra la autoridad de Dios. Dios dice, no lo hagas, y nosotros ¿qué hacemos? Lo hacemos. Después todo lo que está activado del otro lado nos sucede y después que decimos, Dios me castigó. No, Dios no te castigó. ¿Cuántos han visto esas trampitas para las ratas, pobre rata?
¿Las has visto desarmada? Usted, cuando está desarmado, usted hace así, ¿qué pasa? Nada. ¿Alguna vez la armó y por...? Bueno, yo sí. Es más, eso que hace el pato Don, el pato Luca, que hace así, le queda la cosa, es verdad, te queda agarrado de tu... Armamos la trampa, metemos el dedo y después decimos, Dios me castigó. ¿Lo dice por quién? Por todos, porque así es el pensamiento generacional. Entonces, amados, necesitamos saber algo. Si autoridad, si la expresión de autoridad, si la palabra autoridad no es la primera palabra que el ser humano encuentra después de nacer de nuevo, el evangelio no funcionará en forma consistente en su vida. Tenemos que entender esto. Autoridad tiene que nacer en nuestra vida a medida que nosotros vamos naciendo el evangelio. ¿Qué es lo que quiero decirle en esta mañana? Quiero decirles algo. Si autoridad no es la primera palabra que el ser humano encuentra después de nacer de nuevo, el evangelio no va a funcionar en forma consistente en su vida. Se podrán tener chispazos de vida, pero no un funcionamiento efectivo y permanente. La fuerza de la vida de los creyentes solo va a permanecer si aprendemos que todo lo que podamos debe ser hecho bajo autoridad. Bajo autoridad. ¿Qué nos hizo pensar a nosotros? ¿Qué nos hizo pensar a nosotros? Que nosotros podíamos decidir un montón de cosas en nuestra vida cuando en realidad nosotros tenemos que consultar al Señor. Obedecer su palabra. A medida que su palabra, Señor, revélame los secretos de tu palabra. Y yo creo que el Señor diría, ¿para qué si no los va a obedecer? Háblame, Padre. Y el Padre dice, ¿para qué si no lo vas a obedecer? Te voy a sumar más peso sobre tu vida. Te dejo a medias tintas, te dejo a media información, te dejo a medio entender, porque si te revelo te pongo un peso que después te va a hundir peor. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios. Anoche hablaba con los jóvenes y una de las cosas que hablábamos es, ¿cómo empezábamos? Por lo pequeño. ¿Cómo empezamos? Por lo pequeño. ¿Cuántos de ustedes acá han vuelto a traer vasos abiertos? A ver, ya avisé, ¿el avisado no? Porque esta congregación se caracterizó, el que viene aquí, por sus pies correrán ríos de café. Así, no ríos de agua viva, ríos de café. Iban los hermanos, patea, que te pasea, y esto era café. Entonces hace una semana, un mes atrás dijimos, señores, el que traiga vasos abiertos se los va a llevar el diablo. No, se va, el que traiga vasos abiertos, no sé, algo va a pasar. Y no volvieron a traer vasos abiertos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es un esbozo de obediencia. Eso es un esbozo de obediencia. Entonces, la autoridad, pastor, usted debería haber hablado del amor. No, por eso el Señor nos amó antes de esto. El Señor nos abrazó antes de esto y todo lo demás. Cuando nosotros necesitamos hablar de autoridad, la autoridad, amado, viene por conocer qué es la integridad. Íntegro, en la definición bíblica, es alguien que no tiene partes separadas. Alguien que es íntegro es de una sola pieza y no tiene dos partes, no tiene dos caras, no tiene dos lados. ¿O por qué creen que tanto tiempo hemos insistido y hemos enseñado tantas veces que nosotros no tenemos dos vidas? Cuando nosotros a veces los pastores vamos a predicar a algún lado, una de las primeras, sobre todo el que te lleva del aeropuerto a algún lado, te dice, pastor, ¿y usted en la vida secular a qué se dedica? A nada. Yo no tengo dos vidas, no tengo una vida eclesiástica, no tengo una vida secular. Tengo una sola vida. No tengo una voz para ahí abajo y otra voz para acá arriba, hermanos. Dios me les bendiga. No tengo una sola voz. Yo tengo un amigo que era locutor y me hablaba, le decía, loco,
no me hagas voz de locutor a mí, que yo te conozco bien. A mí hablame en tono normal. Querido pastor Alejandro. No, así no, querido pastor Alejandro, así normal, a lo normal. Por eso nosotros necesitamos saber lo que es integridad. Nosotros somos seres integrados, integrales, integrados también, integrales, somos una sola cosa. Así de simple, el hombre lo ha querido torcer, lo ha querido sobreexplicar, pero así de simple. Entonces, si nosotros entendemos también podríamos decir que Dios es simple, aunque esta expresión no implique, y quiero ser claro en esto, ni simplicidad ni simplismo, porque ese no es el sentido. La simplicidad de Dios está expresada en que Él no tiene parte separada, Él es uno. Por eso puede manejar todas sus facetas sin absolutamente ningún problema, porque es Dios y es íntegro. ¿Por qué digo estas cosas? Porque los apóstoles aconsejaban esta simplicidad a los creyentes, que vuestro Dios de paz os santifique por completo. Esta es la simplicidad de la santidad, dice espíritu, alma y cuerpo, todo junto, inseparable. Nosotros hemos hablado muchas veces de que somos seres tripartitos, pero eso lo usamos para explicar, no porque se puedan separar. A ver, una pregunta a todos los científicos que están aquí. Si a tu alma se le va el cuerpo, ¿qué pasa? O así en el mejor de los casos. ¿Ah? Nosotros utilizamos la expresión somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para entender la funcionalidad, pero no se puede separar. El día que nos abandone el espíritu, ese día llorarán algunos y se reirán otros. Sí, porque ahora es la moda. Tenemos funciones diferentes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué duchaste esta mañana? No los que se ducharon, los que les tocaba el domingo. ¿Qué? El cuerpo. No, voy a lavar el espíritu. Imposible. Entonces son diferentes funciones, pero somos uno. Tenemos funciones diferentes, pero somos uno. Por eso cuando hablamos de integridad, no hablamos de un tipo ni de conducta intachable, ni de alta moral, sino de estructuras divinas, de fortaleza, de algo que sea indivisible delante del Señor y delante de los que nos rodean. Por eso la palabra enseña que cuando un hombre y una mujer se casan son un solo cuerpo. Ay, pero eso es un misterio, sí, pero es un solo cuerpo. También enseña la palabra que cuando Cristo habita en nosotros, no es bueno el Señor y yo, no, es solo Cristo, porque entendemos también que una naturaleza mayor tiene que absorber a la naturaleza menor. Ya no somos dos, ya somos uno, y eso es difícil de entender, porque en la vida de poco entendimiento del hombre natural y el hombre espiritual están continuamente luchando por el gobierno. ¿Cuántos vimos las caricaturas? Yo que soy grande y vi las caricaturas que tenía, así del pato no sé cuánto, del chanchito no sé qué, que tenía acá un diablito y acá un angelito, y escuchaba, uno le decía abrazalo y uno le decía pegarle un martillazo en la cabeza. Bueno, eso sucede en realidad. Eso está extractado de la vida real. Nosotros tenemos fuerzas operativas dentro de nosotros y mientras nosotros no entendamos que esas fuerzas operativas, cómo funcionan, por eso empecé esta palabra diciéndole que nosotros tenemos que entender el funcionamiento del Evangelio. Tú puedes venir 50 años en una congregación y nunca enterarte que tienes que entender cómo funciona el Evangelio en el cual has creído. ¿Cuántos aquí se enamoraron de una mujer y se casaron con una mujer? Hay pocos, los veo, pero no se casaron. Yo estuve en el casamiento de muchos de ustedes. ¿Qué les pasa? O sea, a ver, ¿cuántos están arrepentidos? Vi algunas que hicieron así. Y varios que hicieron.
Casarse es maravilloso, pero después de un tiempo, cuando la temperatura baja un poco, hay que aprender a caminar y aprender cómo es la vida del matrimonio, la vida de la familia, la vida de las circunstancias, la vida de la administración, la vida de la vida de la vida de la vida. Administrar a nuestros hijos según lo que el Señor habla. Todas esas cosas se aprenden. Si tú dices, bueno, ¿yo qué hice? Yo tenía un conocido amigo mío que se separó porque la esposa le dijo, yo nunca jamás, yo no nací para esto, yo no voy a lavar la ropa, yo no voy a limpiar, así, a mí me da asco el trapo de piso, yo no lo puedo tocar, yo nací para el gimnasio, para el maquillaje, para ver novela y nada más, y para estar con vos en la intimidad. Eso es lo único que te puedo ofrecer. Muchas gracias. Busquemos un abogado, así terminó. Busquemos un abogado porque esto se terminó acá. Claro. No saber el mecanismo. Por eso me estoy metiendo en lo que no me importa, pero sí me importa, porque después, pastor, usted podrá hablar con mi hija y mi yerno. Usted podrá hablar con mi hijo y mi nuera porque no se están entendiendo. Claro, pero no le dijiste que esto funcionaba de esta manera. No los pusiste, no le explicaste. Entonces hay que enseñar, por eso hablé de pastores y maestros, porque hay que enseñar a nuestra generación y no diciéndole, no se te ocurra casarte, no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que ser enseñados y aprender la mecánica para que no nos pase lo que nos pasó cuando... ¿Cuántos de ustedes hoy se estresan cuando manejan? Así el estrés de las primeras 2 semanas, 1 mes cuando manejabas, que sudabas como testigo falso. Llegabas así con los nudillos blancos. Manejabas con el volante en el estómago, tratando de ver si podías sacar la nariz por el vidrio para ver por el costado. El asiento alto para ver si por ahí podías ver todo lo que te rodeaba. Y a partir de ese día el mundo se volvió más peligroso para todos nosotros. Los árboles aprendieron a hacer Hoy manejamos con una tensión normal, con una alerta normal, que es lo que nos indica manejar. Bueno, la vida es la misma. El Evangelio tiene que ser lo mismo. Debemos aprender cómo funciona el Evangelio, porque nos metimos a este matrimonio y ahora tenemos, como dice un profeta amigo mío, la casa ardiendo. Tenemos la casa ardiendo y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, nos vamos. No entendemos, nos vamos. Hermano, esto no funciona así. Hay que aprender cómo funciona. El hombre natural y el hombre espiritual luchan hasta que el hombre espiritual gana, porque eso siempre sucede o debe suceder, y como resultado gobierna el Señor. Ahí tenemos la expresión sabia de la vida de una persona íntegra, y una persona íntegra sabe que la integridad, una vez que llegamos al tema de la integridad, genera autoridad. ¿Sabe qué significa autoridad? Bueno, algo que es imposible de llevar, todo lo que sea autoridad. ¿Cómo empezó nuestro gran amigo Adán cuando le hablaron de autoridad? A mí me gusta porque si uno lee detenidamente, Dios le dijo, de todo esto puedes comer, de este no. ¿A dónde creen que el amigo fue a comer? A ver, adivinen ustedes que no son adivinos, pero leyeron la Biblia. ¿A dónde creen? De todos los frutos, pero de ese no. ¿A dónde fuimos? Allá. Porque la naturaleza era una naturaleza. Ahora hay un atenuante. ¿Cómo puede ser que había esto dentro del corazón de Adán si él estaba con Dios todas las tardes? No es que yo no conocía al Señor. Dice que estaba con Dios y hablaba todas las tardes. Entonces yo, basado en esto, te puedo decir que por más que se te aparezca Dios, si no hemos entendido el Evangelio, vamos a hacer la gran Adán.
que es la tendencia natural de todos nosotros. A ver, pastor, usted está señalando, no, porque si yo hago así, 3 me señalan a mí también. Entonces no puedo señalar, no debo señalar. No voy a señalar porque soy un hombre de carne y hueso como todos ustedes, aunque más lindo. ¿Sabe lo que significa autoridad? ¿Qué idea tienen de autoridad? Autocontrol. Vamos a ir, a ver. ¿Quién da más? Fuerte para que yo escuche. Autoridad, uno de sus significados es buen augurio. Autoridad quiere decir que te va a ir bien. Claro, está interesante. Esta expresión nos permite ver que las personas que entienden autoridad suelen tener vidas que indican que le van a ir mejor que a las otras. Pregunto, si tú pagas los impuestos, ¿qué va a pasar? Nada. Si no los pagas, ¿qué va a pasar? Todo. Si tú te comes todos los stops de acá a tu casa, ¿qué va a pasar? Un montón, hay muchas probabilidades. Que si no chocas, te agarre la policía. Si tú vas de acá a tu casa respetando todas las reglas de tránsito, te auguro, es más, me voy a poner en espiritual, te profetizo que no te va a pasar nada. Claro, es fácil de profetizar. ¿Saben por qué Dios puede profetizar sobre la vida de las personas? Porque ve si van a obedecer o no van a obedecer. Es fácil profetizar así. Y como pastores te quiero decir algo, es fácil profetizar sobre la vida de la gente. Cuando ven que la gente es desobediente, ya sabes dónde va a terminar eso. Cuando ves que una persona es obediente, una persona que reconoce que es sumisa a Dios, aclaro porque yo no necesito que se me someta a nadie, que somos sometidos a Dios, ya sabe cómo termina eso. Por eso es fácil tener trazabilidad en las personas. Amado, puede haber alguna excepción, pero en general quienes respetan las normas y autoridades tienen mucha más probabilidad de éxito que las personas que no lo tienen. Ahora quiero decirte algo y traerlo a este mundo espiritual. Si Dios es el creador de todo, su deseo es ser reconocido como autoridad, no solo como un padre. Nosotros hemos tenido un gran problema generacional de ver a nuestros padres como proveedores, pero no como una autoridad. Dame, pero no me digas nada, que yo voy a hacer lo que quiero. Es un problema generacional. Pastor, pero está un poco duro esto. Pero ¿yo qué hablamos al principio? Que lo que estaba mal, lo que teníamos que hacerlo, corregirlo. Porque si no, dentro de 50 años, nuestros hijos, con nuestros nietos, nuestros bisnietos sentados ahí, van a estar tratando el mismo tema y lo tenemos que resolver hoy. Porque si Dios nos permite ver algo que es generacional, es para resolverlo hoy y tomar determinaciones. Por eso dice la palabra que Dios va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque los conflictos sobre autoridad no tienen que existir en esta generación. No deberían existir. Si tú tienes un padre, y todos tenemos un padre, y Dios, el Padre, se comunica a través de su espíritu, a través de un pastor, a través del hermano mayor, a través de todo lo que tú has determinado filtrar o no sobre tu vida, tienes que obedecer lo que el Señor te está hablando. Porque si no, como yo les dije hace un tiempo atrás, no me hagan participar y no te haré a ti participar de las lágrimas del futuro. Porque si Dios nos avisa es para que no lloremos. ¿De qué vivirían los dentistas hoy si Adán no hubiera comido el fruto? Todas esas viejas que venden crema para las arrugas. ¿De qué vivirían? Los miles de millones de dólares que gana, no sé, esas. Shiseido. Yo también sé, Shiseido. Si no habría arrugas, no habría muerte, no habría caries, no habría todas esas cosas. Seríamos todos lindos, flacos, no. Comeríamos y no. El día que yo lo encuentre a Adán, comeríamos y no engordaríamos, no nos expandiríamos hacia los lados.
La gente cree que Dios es nuestro amigo, y sí es verdad, a través de su Hijo lo es, pero nosotros no estamos entendiendo totalmente que nosotros estamos bajo su autoridad, y ese desconocimiento hace que nosotros vivamos vida por debajo del estándar divino. Amados, el cristianismo es la única doctrina que tiene la capacidad de resolver el asunto de la autoridad de Dios. Esto es algo que ninguna otra religión, creencia, doctrina lo puede hacer. El asunto de la autoridad de Dios lo resuelve el Evangelio. ¿Sabe por qué nosotros somos cristianos? Porque valoramos la autoridad de Dios en un mundo que completamente la desestima. Toda la música, anoche se habló de la música, uno de los efectos más graves de la música es hacerte a ti creer que tú puedes dirigir tu vida. Estoy hablando de los jóvenes. Que le tienes que escuchar a tu corazón. Que tienes que hacer lo que sientas. Que si mañana te nace incendiar el Congreso, realízate como persona. Entonces nos va poniendo un sistema y nos va instalando un sistema operativo de no obediencia, de no aceptación de la autoridad, de ver la autoridad como alguien que atenta contra tu vida en vez de alguien que cuida sobre tu vida. ¿Sabe quién hizo eso? Satanás. Satanás dijo, no, ya no me estás así, ya no me está sirviendo hablando del Padre. Dios dijo, esto se terminó. Pum, puff. Amados, entender a Dios es entender su autoridad. Somos hijos si valoramos la autoridad de Dios. Quiero decirte algo para que no te quede ninguna duda. La autoridad de Dios sobre nuestras vidas es un techo que nos protege de un montón de cosas, de gente que está sin la autoridad de Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos, ¿quién de nosotros nos dijo, no se metan en mi vida? ¿Quién no? Déjenme a mí que yo sé. Tú tienes un adolescente en tu casa que va creciendo cuando ya te dicen, yo sé. Y por el resultado tú sabes que no saben. ¿Ves que no hace falta profetizar? Déjame que yo sé. Así hacemos con Dios nosotros. Así hacemos con Dios. En nuestra inmadurez hacemos esto. Queremos vivir la vida que nosotros queremos y no recoger los resultados que trae la vida que nosotros queremos vivir. Amados, autoridad es obedecer sin demora. Ese que nosotros practicamos de que la voy a pensar, Señor, no es obediencia. En la Escritura la palabra autoridad con estos términos se refiere a funcionarios. La palabra exousia en griego significa el que tiene valor porque camina conforme a la ley. Exousia también significa autoridad y poder, lo que implica el derecho de dar órdenes o que otros obedezcan. También significa derecho o privilegio. También puede significar, como dije recién, el derecho o el privilegio, estoy leyendo aquí, de hacer algo como se ve en Juan 1:12, donde se dice que los creyentes tienen la potestad de convertirse en hijos de Dios. Eso es autoridad. Ahora, ¿por qué creemos en la salvación y no creemos en el gobierno? Porque a nosotros se nos predicó un Jesús o un Cristo que salva y no que es Señor. Acepte al Señor como su Salvador y ahí todo el mundo entramos. No, tranquilo. Tú tienes que aceptar al Señor como Salvador y como Señor y Salvador. Y la palabra Señor que está escrita ahí es la palabra Kyrios, que es la palabra dueño, así como tú haces con tu auto. Lo parquea donde quiere, lo prende cuando quiere, lo apaga cuando quiere, te hace un viaje de 5.000 millas o lo dejas 20 años parado. Eso no hay ningún problema. Tú administras. Eso hace un dueño. Ya ahí nos gustó mucho, pero no importa, hay que decirlo.
La palabra exousia es capacidad y libertad. Engloba la libertad y la facultad para actuar, así como la capacidad física y mental para ello. También la palabra exousia determina jurisdicción y dominio. Exousia puede referirse al ámbito de jurisdicción o a un territorio bajo el control o dominio de algo. También la palabra exousia está asociada con la palabra reyes o gobernante. Por extensión, esta palabra puede referirse a una persona o grupo que posee autoridad, magistrado o incluso seres espirituales. Todo eso es la palabra autoridad. Cuando Jesús se paró y dijo, señores, yo vengo a predicar el evangelio, ¿de qué? Del reino. Pregunta, Jesús no vino primariamente a predicar un evangelio que salva, restaura o saca a la persona del infierno. Sí lo hace por un principio de autoridad progresiva. Él vino a predicar el evangelio del reino. Por eso nosotros no tenemos que perder de vista que el Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente ¿a dónde? ¿A dónde? Al trono. No te está hablando, bueno, la mesita de los amigos, del bar, del cafecito. No, a un trono. Y si hay trono es porque hay un rey, y si hay rey es porque hay un gobierno. Pastor dice trono de la gracia, por supuesto. Y el trono al cual nosotros nos tenemos que acercar es al trono de la gracia. No estamos al trono de un juicio, estamos al trono de la gracia. Pero ¿quién puede concedernos gracia si no es alguien que esté bajo sobre autoridad? ¿Quién te va a conceder un favor? Alguien que tenga más que ti. Cuando nosotros vamos a un médico, ¿vamos a qué? Para que nos sane una persona que sabe más que nosotros. Cuando vamos a un mecánico, vamos para que arregle nuestros autos. Alguien que ya nosotros quisimos hacerlo, la mayoría de nosotros, y no pudimos hacerlo. Meterle mano y llevas el auto. No pasa ahora porque ya con toda la computadora que tiene, no puedes tocar nada. Ese es un principio que nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio para que las maestras le enseñen lo que nosotros no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Por un principio de autoridad. Yo parezco los viejos, pero todo ha cambiado, aunque soy joven. En la edad que yo, hace 40 años atrás, 45 años atrás, que la maestra le mandara una nota a tu madre que quería hablar con ella, el Armagedón 2.0 se armaba en tu casa. Porque tu madre no sabía, pero tú sí sabías por qué te... Y llegabas, ese camino hasta el colegio era el Calvario. Y la vuelta tú te quedabas en el colegio, pero tu mamá volvía o tu papá volvía masticando las piedras por el camino, esperando que volviera. Si eras más o menos como yo, eso sucedía. Me contaron, dijo un amigo mío, nunca me pasó. Yo tenía que volver a mi casa y dije, yo vivo en Córdoba, si agarro para el lado de Japón y doy toda la vuelta así, voy a tardar unos 15 años en volver y ya a mi mamá se le haber pasado la bronca en esos 15 años de vuelta. Ya voy a ser grande, mayor de edad, capaz que me convenga por este lado, agarrar para el lado del Pacífico y dar toda la vuelta al mundo. Hoy en Argentina, los padres van a golpear a los maestros en la puerta de las escuelas porque le pusieron una mala nota a los chicos. Entonces, vos decís, ¿cómo vamos a criar hijos en este sistema? Enseñándoles la autoridad. Mi papá me contaba que los maestros cuando no hacían caso, les pegaban, los golpeaban. Con la regla o con algo, les daban. Está mal aquello, está mal esto. Prefiero el medio. Principio de autoridad que cada familia gobierne. Hermano, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Que no vemos, si no obedecemos un cartel de stop que vemos. ¿Cómo empieza la obediencia y la sujeción a la autoridad? Bendita palabra, obedeciendo las cosas pequeñas. ¿Cómo nuestros hijos van a tener un ejemplo de autoridad de Dios si yo no voy a obedecer las cosas pequeñas? Si siempre le vamos a buscar la vuelta.
Amados, esto tiene por eso le dije, pónganse de pie, queda un minuto, pónganse de pie porque estoy cada día más tratando de someterme a la autoridad del reloj. Tratando. Las cosas pequeñas. Un minuto, 59 segundos. ¿Cómo nosotros ejerceríamos mejor autoridad? ¿Cómo la autoridad de Dios se ejercería sobre nuestras vidas? Obedeciendo en las pequeñas cosas. Porque el Evangelio tiene un método y dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a probar, Él nos va a poner sobre lo mucho. Entonces, si nosotros entendemos estas cosas, empezar a obedecer las cosas pequeñas nos van a hacer obedecer las cosas trascendentes. ¿Sabe cuál es el principio de este siglo y en el cual todos fuimos creados? El principio de la rebelión. El principio de yo hago lo que quiero y si me fuerzan a hacerlo, lo voy a hacer a la hora que yo quiera. ¿Sabe qué fue lo que determinó que los grandes hombres de Dios de aquella época fueran los grandes hombres de Dios? Que escucharon a Dios y lo obedecieron. Hay que tener fe para estar bien establecido y que te digan, un Dios desconocido, vamos a salir de la tierra. No, pero pará, mandame una postal, no, a la tierra que te mostraré. No es que bueno, mira, acá tenés, te envío a Miami, acá está el downtown, acá está la playa, no sé si te conviene esto, será otro, pero no, a la tierra que te mostraré. Hermano, hay que estar seducido por la obediencia a Dios para hacer esas cosas. ¿Sabe lo que si nos determinamos a obedecer el principio de la naturaleza gobernante de Dios, nos va a cubrir de tal forma que hay un montón de cosas que no nos van a suceder? No nos van a suceder. Hablamos para entender el Evangelio, no hablamos para emocionar a la gente. Sí creo en maravillas, sí creo en milagros, sí creo en prodigios, sí creo en sanidades. Hemos orado esta mañana para que la gente se sanara. Pero creo en la mayor sanidad que puede haber en la vida de las personas, que es un entendimiento de cómo funciona el Evangelio. Si nosotros, no voy a decir que queremos ser felices, si nosotros queremos ser plenos, tenemos que entender cómo funciona el Evangelio. Y a eso vamos. Y eso es lo que confesamos y eso es lo que queremos. Entender todas estas cosas para que nos vaya bien, para que podamos y la gente que nos conozca vea a Cristo en nuestra vida, lo vea obedeciendo, nos vea a nosotros obedeciendo a Cristo y puedan tener ejemplo de nosotros. No para ser el ejemplo de mi barrio, porque esto es algo espiritual. Esto no puede ser hecho por fuerza humana, es un sistema espiritual que opera. ¿Cómo si Dios tiene un hijo obediente no va a acrecentar su gracia sobre él? Si como padres malos, eso dice la Biblia, no sabemos qué hacer para darle mejores cosas a nuestros hijos. Solamente retenemos cosas cuando sabemos que la vida van a correr peligro. Imagínese Dios el Padre viendo su justicia actuar en nosotros, viendo que nosotros hemos determinado, a pesar de toda nuestra carga humana, que va de a poco cediendo, obedecer su voz. ¿Cómo no van a suceder las cosas? Damos gracias al Señor en esta mañana. Padre amado, te bendecimos, te honramos. Señor, declaramos que tu palabra es solo verdad. Señor, fuera de toda expresión humana, que, Señor, el filtro de tu Espíritu haga que esta palabra se transforme en vida, en la vida de todo lo que la hemos escuchado. Señor, y esta gracia de obedecer, esta gracia de autoridad, esta gracia de entenderte a ti como nuestra autoridad, nos haga entender que tenemos a quien apelar, que tenemos un trono a quien apelar, y en ese trono hay gracia. En ese trono hay gracia, en ese trono no hay condenación, en ese trono no hay señalamientos, en ese trono no hay algo gris, hay gracia,
amor, favor, misericordia, perdón y mano extendida de nuestro Padre. Padre, te damos gracia en esta tarde. Señor, que esta palabra asiente en nuestra vida, que esta palabra, Señor, produzca en nuestra vida, que el Evangelio sea disfrutable. Señor, todo conflicto, toda angustia, todo temor, todo lo que no se encuadre dentro de la vida de tu Espíritu, sea derribado en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias, porque este no es una casa ni un pueblo de conflictos. Esta no es una casa ni un pueblo de gente necesitada. Esta no es una casa ni un pueblo de gente empobrecida. Esta no es una casa ni un pueblo de gente que no ve. Esta no es una casa ni un pueblo de gente que tiene la mirada corta. Esta no es una casa de gente que va a terminar, Señor, sus días renegando de tu amor. Sino, Señor, que como hemos sostenido en los últimos 20 años, terminaremos comiendo pan de gozo. Gracias, Señor. Te damos gloria, honra y honor en esta mañana.